Bueno, hola, bienvenidos a todos a este nuevo video. El día de hoy les vamos a hablar sobre emociones negativas, o bueno, comúnmente tachadas de negativas. Les vamos a hablar de específicamente del enojo, del miedo, la tristeza, de la culpa y la ansiedad, ya que consideramos que, bueno, no podríamos hablar de más emociones, pero esas son como las que vamos a tocar el día de hoy, que son las que consideramos que comúnmente son tachadas de negativas. Y bueno, les vamos a dar también unos tips para que logren gestionar estas emociones, ver cómo atenderlas, qué hacer con ellas. Y bueno, mi nombre es Nikki. Bueno, mi nombre es Daniela y para dar comienzo al tema, a mí me gustaría hacer el descargo, ¿no? Emociones negativas. Uno lo llama como emociones negativas y ya hay un juicio al decir que es negativo o positivo. Y eso ya es una etiqueta que le ponemos. Y el que no vio nuestro video anterior que hablamos de etiquetas, los invito a verlo, pero básicamente es eso, ¿no? Si yo le pongo una etiqueta a algo, digo que una emoción es negativa, voy a actuar en consecuencia de esa etiqueta. Entonces, si yo pienso que es negativa, voy a tratar de no querer sentirla, de reprimirla o de ocultarla, ¿no? Entonces, o de hacer cosas para evadirme de ella, ¿no? Entonces, lo primero sería decir, o sea, no hay emociones negativas y emociones positivas, sino que hay emociones que me gustan experimentarlas más que otras, o claramente hay emociones que no nos gusta experimentarlas. Sí, pero no tiene nada que ver con si es bueno o malo o negativo o positivo. Más que nada, la emoción en realidad lo que hace es, hay emociones que son viscerales, como lo que es el miedo, la tristeza, la ira, ¿no? Que lo que nos hace es adaptarnos a lo que está sucediendo. O sea, nosotros vemos algo, nuestro cuerpo reacciona y hace algunos cambios biológicos que nos ayudan a tener esa fuerza, esa energía que necesitamos para poder enfrentar la situación que estamos viviendo. O sea, que en realidad nos invita a tomar acción, ¿no? O sea, de hecho, emociones, esto de moverse, ¿no? Hacia algo. Y es una respuesta adaptativa. Entonces, bueno, desde la neuroemoción, las emociones también son como un vínculo que tenemos para vincular la mente con el cuerpo y también para llegar a nuestro inconsciente, ¿no? Pues si yo reacciono mi emoción cambia frente a algo que veo, claramente es porque detrás de eso hay alguna historia o alguna creencia que me hace reaccionar de esa manera. Obviamente no hablo de cosas lógicas. Si veo que un auto se me está acercando, seguramente me voy a tener miedo, me voy a asustar y voy a tomar una acción, ¿no? Pero de repente a veces respondemos de una manera que no todas las personas sienten miedo frente a la misma situación, por ejemplo, ¿no? Así que no sé si Niki quiere dar comienzo con alguna de las funciones. Claro, bueno, quería añadir también a esto que acaba de decir Daniela, que muchas veces las personas dicen, pero ¿cómo no son negativas las emociones si yo me siento mal cuando estoy en ellas? Bueno, claro, lo que pasa es que como yo estoy percibiendo la situación, es lo que yo estoy considerando negativo. Y es importante también esta parte de que es mi percepción ante la situación lo que hace que yo la vea negativa, porque esta situación para otro lo puede percibir totalmente diferente y puede no ser negativo, y que al final lo que entonces yo percibo negativo es la situación y no la emoción en sí. Es decir, la emoción es más bien la respuesta del cuerpo, la solución que da el cuerpo para adaptarme a esta situación y para actuar y moverme. Entonces, claro, el problema viene a ser cuando no me muevo. Entonces, bueno, para ir entrando ya, para hablarles entonces un poco sobre la ira, el enojo, la rabia, el enfado, tiene un montón de sinónimos, pero al final es la misma. Bueno, esta que produce físicamente en nuestro cuerpo. Bueno, produce que nuestros músculos se tensen, eh, tenemos más adrenalina, porque es como para permitirnos luchar. Nuestro foco de atención se centra en una sola cosa para no perder de vista aquello que quiero, a lo cual quiero defenderme o atacar. Mis músculos se van a llenar de sangre, pero específicamente los que necesito para, ya sea correr, o sea, entonces mis piernas y mis brazos, que son los que necesito para correr. Y bueno, esos son algunos de los síntomas físicos o maneras de ver que estoy enfadado. Entonces, ¿para qué me sirve esta energía? Claro, todo mi cuerpo se llena de energía. Entonces, ¿para qué sucede esto? Un enojo innato vendría a ser que alguien me atrape y yo no me pueda soltar. Entonces, es normal
que alguien está interfiriendo, en este caso, en mi camino de vida, o que alguien me insulte o me humille, es como que me está amenazando, o que alguien me agreda. Digamos, en todos estos ejemplos, es como que alguien está interfiriendo en mi camino armonioso, donde yo vengo, y de repente es como que algo me ataca. Entonces, claro, en este caso el enojo sirve como para defenderme, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? Que a veces tenemos enojos que no tienen bien su razón de ser, o que, por ejemplo, para ser más concreta, que un compañero me quita un objeto sin permiso. Entonces, ¿qué sucede? Es normal que yo tienda a querer marcar mi territorio y poner mis límites y decirle al compañero, oye, esto es mío, no me lo quites, no me gustó lo que hiciste, y hablar. Pero un exceso sería llegar y golpear a este compañero porque me quitó mi objeto. Es como, eso vendría a ser un exceso de la ira o Entonces, por ahí también es que se suele enmarcar al enojo como una emoción negativa, porque muchas veces tiende a la agresión y entonces en este caso hace daño, y entonces la gente suele enmarcarlo como que es negativo. Pero ¿qué pasa? Que hay otras situaciones en las que actuar con agresión es necesario, como por ejemplo que si se te meten a robar a la casa y tú tienes un sartén a mano y puedes golpear a la persona y en ese tiempo que lo dejas inconsciente llamar a la policía, en ese caso actuaste con agresión. Bueno, esto también podría haber sido un poco por el miedo, ¿no? Pero tienes que tener ira para también actuar con agresión, y te sirvió para defenderte y adaptarte a esta situación que estaba ocurriendo en este momento. Entonces, creo que con el enojo es como muchas veces suele estar en excesos, o demasiado agresivo o demasiado sumiso. Y esto suele pasar porque muchas veces, al ser tachada culturalmente como negativa, se reprime. Y entonces, ¿qué pasa? Que cuando yo no me permito sentir enojo, lo reprimo y lo reprimo, va a llegar un momento en que exploto. Y entonces no sé controlar y no sé actuar de la manera, con la medida necesaria sea, más ante esa adaptativa, situación. digamos, a la Ujú. situación, ¿no? O a veces uno explota de golpe con algo que por ahí no era para tanto. Y eso es todo lo que uno se viene guardando y reprimiendo. Así que, bueno, sí, la ira, como decías, ¿no? Hay cosas que es natural, o sea, es como una respuesta adaptativa para poner límites y demás, pero hay cosas que no. Pero nos da una energía que nos impulsa, como decías vos. Y yo creo que para gestionar la ira, tips para gestionar la ira cuando uno se siente que se está enojando, qué sé yo, por ejemplo, también estás en el trabajo y no te permiten dar tu opinión, por ejemplo, entonces uno o explota, como decías vos, si ya vengo reprimiendo esto, o lo reprimo, ¿no? Y yo creo que la mejor forma, la ira como que hay doble gestión, ¿no? Una sería la gestión hacia mí mismo, cuando identifico que estoy sintiendo ira, no juzgarla, sino que dejar que pase por mi cuerpo, que me llene de esa energía para poder reaccionar. Observar también cuáles son mis pensamientos, ¿no? O sea, y ver cuáles las creencias que hay atrás, porque muchas veces nos enojamos también porque hay expectativas que no se cumplen. Y, o sea, que, qué sé yo, yo esperaba que me dieran un puesto, o que el viernes salir con mi pareja, y mi pareja el viernes hizo otro plan, ¿no? Y me enojo, ¿no? Mi expectativa no se vio cumplida. Entonces también ver cuáles son esas creencias o qué hay detrás, y eso sería como para adentro, ¿no? Permitirte sentir, no juzgarlo, entender un poco qué es lo que te viene a decir, y además hacia afuera, en el caso de dar una opinión o de pedir que te respeten, te sirve para tener esa energía de poder hablar, de poder decir, escúchame, o sea, hasta acá, ¿no? No voy a permitir que me digas más esto, o mi opinión es tal, pero de la manera más asertiva posible, ¿no? No llegando al extremo de la agresividad, sino poder usar esa energía que me impulsa a poner límites o hablar,
desde la asertividad, ¿no? Desde poder sentarse y dar su opinión y decir lo que siente y lo que necesita en ese caso. Así como tips, ¿no? Hacia afuera y hacia adentro. No juzgarlo, observarlo, que también es básicamente mucho de... Ahora vamos a ir viendo el resto de las emociones, que básicamente también es un poco eso, ¿no? El permitirse. No sé si quieres agregar algo más de la ira. Bueno, no, sería simplemente como resumir un poco lo más esencial, que es que a la hora de que entonces yo me permito sentirla, no voy a explotar, voy a saber controlarla. Y de la importancia también de permitirse sentirla, porque es, como acaba de decir Daniela, la que nos da entonces también la capacidad de poner los límites o no. Entonces que al final aquí ya quitaríamos el juicio de que es negativa y pasamos al hecho de que puede ser útil para mí, pero que entonces depende de cómo yo la utilice o cómo utilice esa energía. Exactamente. Así que bueno, como segunda emoción que tenemos, calificada como negativa o que no nos gusta expresarla, sentirla, es la tristeza, ¿no? Y la tristeza está muy relacionada a la pérdida de algo. Es una emoción la tristeza porque también es algo visceral, se provoca un cambio en el cuerpo. En el cuerpo hay una reducción de los niveles de serotonina, o sea, el metabolismo se empieza a alentecer, uno se siente como con pesadez, como cansado, ¿no? Como que no tiene esas ganas de salir y levantarse de la cama. Y realmente esta emoción y estos cambios biológicos que se provocan es una respuesta adaptativa a, por ejemplo, una pérdida, ¿no? Pierdo un ser querido, pierdo un puesto de trabajo, pierdo un amigo o algo que yo tenía mucho cariño, ¿no? O estaba muy apegado, porque la tristeza está muy relacionada al apego, que es cuando perdés aquel objeto que creías que te daba felicidad de repente, ¿no? O te llenaba un vacío que no tenías. Pero bueno, la tristeza, al generar estos cambios que uno hace como que no tiene ganas de salir, en realidad nos está invitando a una reflexión, ¿sí? Como nos invita a que nos demos un tiempo de reflexión, de introspección, que frenemos un poco, ¿no? el correr de la vida y poder pensar también. Y relacionado al apego en el sentido de que, bueno, si estoy apegado a alguien, saber en realidad, obviamente, a ver, hay que sentirla, la tristeza. Si uno pierde un ser querido, es normal, es muy natural y hay que sentirlo. Pero bueno, también permitírtela, ¿no? No reprimirla, sino a veces uno tiene una pérdida y no, prefiere tapar con salir con amigos, irse de fiesta y no sé qué. Y en realidad lo mejor es darse un tiempo y permitirse experimentar esta tristeza, darse este espacio de reflexión. También ayuda mucho cuando, o sea, nos da el espacio y la tristeza para empezar a pensar en uno mismo, en cambios de etapa, o con grandes cambios en la vida, ¿no? Entonces, la tristeza, por más que uno esté triste, nos viene un poco a enseñar esto y darnos este espacio, ¿no? De retraernos un poquito y desde ese lugar reflexionar qué es lo que queremos, cuáles son estos apegos que teníamos. Y bueno, básicamente creo que es eso, la tristeza. Entonces, bueno, como unos tips para gestionar la tristeza, es como, bueno, siguiendo el ejemplo de que es una pérdida de algo, entonces supongamos que yo perdí una amiga, es decir, se fue para otro país, o bien sea que la amiga se enojó y ya no quiere relacionarse más conmigo, y entonces, bueno, es esa pérdida. Entonces, claro, viene un punto en donde la tristeza me sirve para reflexionar y entonces yo puedo ver, ok, ¿qué es lo que me hace también estar tan apegado a esta amiga? Es decir, ¿qué necesidad satisfacía esta persona? Y ahora, como la tristeza indica un cambio de etapa, claro que cuando yo pierdo algo, entonces tengo que adaptar mi vida ahora a un nuevo entorno en donde tengo que quizás buscar aprender a relacionarme conmigo mismo, o buscar relacionarme con otro tipo de gente. Entonces, que siempre me empuja al cambio y está también detrás de la tristeza a veces, como acaba de decir, ese apego a dejar lo viejo, y entonces es normal que yo puedo llorar por lo viejo, pero una manera de gestionarlo sería también pensar en cómo tomo acción para entonces hacer ahora una vida diferente sin aquello que perdí. Entonces, se trata, todo sería como la tristeza bien gestionada. Luego,
tenemos, por ejemplo, la depresión, que es una tristeza crónica que viene a simbolizar como un exceso de apego, en donde yo estoy solo como, claro, sufriendo y sufriendo demasiado y no me estoy planteando tampoco en este cambio de etapa cómo enfrentarlo o cómo actuar de ahora en adelante. Luego, algo también importante que quería añadir es la parte como de que si tú lo que, digamos, si el apego viene por una necesidad que satisfacía aquel objeto o aquella persona, entonces es preguntarme también cómo puedo satisfacer esa necesidad de otra manera, a qué me está empujando la vida, que actúe de qué manera, a que haga qué cosa. Claro, esto habla un poco general, pero al final es que hay muchos diferentes tipos, claro, cada uno podrá sentir tristeza por muchas cosas distintas y al final simplemente son como unas preguntas generales que cuando cada quien se las haga pueda adaptarlo para su propia situación y pueda gestionarlo de mejor manera. Entonces, Sí, bueno, no sé si yo quieres creo que agregar algo. sí. No, o sea, claramente, para mí el exceso de tristeza está muy relacionado al apego y no querer soltar algo a ver, el apego también es como un tema complejo para hablar en una charla, ¿no? Pero es creer que aquello que yo considero que es mío o me pertenece o es parte de mí es lo que me da felicidad o lo que... O sea, sin eso no soy feliz, ¿no? Es como un poco eso. Y yo creo que el exceso o mantener la tristeza en el tiempo, si bien que es una de las emociones que más duran el tiempo, es más que nada está muy ligado al apego, ¿no? Entonces también es un momento, si uno hace mucho que está triste porque perdió una pareja o perdió un trabajo, ¿no? También es un momento de plantearse, bueno, vamos a ver, qué es lo que yo creo que de esa persona o eso me hacía feliz, ¿no? Y empezar a encontrar otras formas, como decías vos, o en mí mismo, ¿no? Algo también importante quizás de añadir es que pienso que la tristeza es otra emoción que suele ser muy tachada de negativa. Y es como escuchas típicamente, no llores, no estés mal. Y cuando ves a un compañero tuyo, ya sea trabajo, el colegio, en tu casa, en donde sea, lo ves triste, es como que quiere intentar de levantar los ánimos y que no esté así. Entonces, claro, también por ahí hay toda una cuestión cultural en donde entonces se suele reprimir esta emoción, eh, no llorar y claro, al final el dejarte sentirla también te puede aliviar bastante porque la tristeza también viene a simbolizar como significa pérdida de algo. A veces también necesitamos un tiempo de duelo para despedirnos de aquello. Es como limpiar todo lo viejo con nuestras lágrimas, todo lo viejo Sí, de aquello que hemos perdido para darnos luego el permiso de cuando nos sentimos bien, ya ir a buscar estas cosas nuevas. Es como una etapa importante también para poder adaptarte mejor a este cambio de etapa. Entonces también ahí, por ahí la importancia también de dejarte sentirla, pero claro, sin llegar entonces al exceso de, como dijimos antes, de entonces quedarte ahí y no moverte, que al final cada emoción lo que busca es que te muevas. La tristeza te dice que una situación no la estás viviendo bien y que quizás tengas que vivirla de otra manera, que quizás tengas que irte de ahí, que quizás tengas que esto ya no te está sirviendo más y que tengas claro. que desecharlo. Pero entonces, claro, el apego, no quiero desecharlo, claro. Bueno, creo que ha quedado claro. Podemos pasar Sí, a la emoción del miedo. el miedo. El miedo es todo un tema. Es todo un Bueno, tema también. es todo un tema con el que podríamos hacer también a futuro una Un charla, pero videazo. bueno, por ahora vamos a tocarla también un poquito así de manera general de cómo poder gestionarla. Bueno, entonces el miedo, ¿qué te provoca? Bueno, dilatación en las pupilas para poder ver mejor a lo que está ocurriendo, ¿verdad? Igual tensión en el cuerpo y te da también adrenalina y energía a tus músculos, corre más la sangre, para que puedas ya sea huir o paralizarte. Entonces tu cuerpo te da la energía para que tú puedas defenderte, que si viene entonces algo común del miedo, que si viene algo muy rápido que se acerca a ti y te va a golpear, es normal que en ese caso sientas miedo, que está amenazando tu vida o
puede ser que alguien te amenace igual psíquicamente o agresivamente. Entonces, como un miedo a, básicamente viene del miedo a morir, que si una presa nos va a comer, estamos en el bosque Sí. y se acerca un tigre, es normal que sintamos miedo, ya sea para quedarnos queditos y pasar desapercibidos o para salir corriendo en el caso de que esto sirva. Entonces, es una adaptación al entorno. ¿Qué pasa? Que a veces nosotros ahora con nuestra mente, que podemos predecir miedos que no han pasado, entonces entramos también en la preocupación, en el hecho de pensar demasiado en cosas que me dan miedo que ocurran, que me pueden amenazar, pero que no están ocurriendo ahora. Y que me paralizan también entonces a no actuar, que por este miedo constante estoy, por ejemplo, para que sea más claro, pues el miedo a ser rechazados. Que entonces yo tengo miedo de ser rechazado, que no le guste mi idea en un ambiente de trabajo, por ejemplo, que yo tengo miedo de dar mi opinión. Y entonces no doy mi opinión y me quedo paralizado porque mi mente asocia el hecho de que me rechacen como una manera de ser, qué sé yo, expulsado del trabajo, quedarme entonces sin comida y morirme, ¿verdad? Que al final vendría a ser el... Pero entonces, claro, ahí vendrían a entrar entonces, bueno, los tips para gestionarlo. No sé Sí, qué puedas o sea, decir de eso. agregando también esto que decís, ¿no? O sea, vos hiciste una comparación, una buena comparación, o sea, está el miedo visceral, el miedo que es sobre supervivencia pura, que es, o sea, se acerca un auto y me asusto, me corro o lo que sea, ¿no? Pero también está este miedo, por ejemplo, al rechazo, ¿no? O al fracaso, también es otro de los miedos típicos. Y hay muchos miedos que también son aprendidos, o sea, que vamos aprendiendo a través de la historia familiar, ¿no? Qué sé yo, si yo tengo algún abuelo o un padre que puso un negocio y perdió todo, la casa, el auto, absolutamente todo, por ahí ese miedo a emprender un negocio, una actividad, es un miedo aprendido, o sea, realmente no es un miedo que es de si lo hago me voy a morir, ¿no? Entonces, estos miedos son los que hay que gestionar, ¿no? No los miedos de si viene un auto y bueno, porque viene un auto, me asusté, me corrí y al rato se me pasó el miedo, ¿no? Pero estos miedos que son como aprendidos, que atrás tienen creencias de cosas que pasarían, porque si me rechazan me quedo fuera del sistema o dejo de pertenecer, entonces sufro y no me quieren y me muero, digamos. Entonces esos hay que gestionar. Y el miedo también es un tema amplio, ¿no? Pero yo creo que tengo miedo a dar mi opinión, ¿no? Siguiendo ese ejemplo, ¿no? Lo mejor que puedes hacer es sentarte, sentir ese miedo, anotar todo lo que te decís y después empezar a pensar, ¿no? Decir, ¿qué es lo peor que puede pasar? O sea, ¿qué es lo peor que puede pasar si yo doy mi opinión, obviamente de una manera asertiva, ¿no? Que mi proyecto no quiera salir adelante o que mi opinión no sea válida, eso es lo peor que puede pasar. ¿Y qué es lo mejor que puede pasar, no? Que haya un feedback con otros compañeros y que mi opinión o mi idea se fue transformando en algo mucho mejor, ¿no? Entonces, hacer un poco las paces con lo peor que te puede pasar, porque, bueno, la verdad que mi proyecto, mi opinión sobre algo no les interesó, pero tampoco me voy a morir, ¿no? Entonces, quitarle un poco Claro, ese miedo. Es como real que al que final... me van a rechazar, es real que no me van a querer más porque yo di una opinión. O sea, yo creo que no. Y como bien decías vos, está muy ligado a la preocupación también. Entonces, el miedo y la preocupación van mucho de la mano, ¿no? Porque, bueno, pero ¿qué va a pasar si yo digo esto y si hago lo otro, no? Y la preocupación, si yo me estoy preocupando, no me estoy ocupando, ¿no? Entonces, la forma de gestionarlo, en realidad, después de hacer este trabajo, ¿no? De hacer las paces con lo peor que te puede pasar, también sería, o sea, enfrentarlo. No hay otra. Si no es un verdadero miedo, o sea, te lo cuestionas, si no es un miedo que diga, bueno, voy a dejar de comer o voy a dejar de vivir si hago esto, o sea, si sabes que ya no es así, entonces simplemente es hacerlo y enfrentarlo, y al enfrentarlo te das cuenta que estaba todo en la cabeza, o sea, que realmente no es algo real. De hecho, la mayoría de los miedos o preocupaciones que uno tiene nunca se llegan a cumplir, ¿no? Eso está escrito en todos lados. Entonces sería tomar acción en este caso. Luego, hay muchas veces que también, bueno, ahora que hemos hablado un poquito de las emociones, que las personas suelen decir, bueno, a ver, ya hice estos tips y no se me va la emoción. Es como decir,
ya indagué, ya veo a ver que no me voy a morir, pero estoy de nuevo en el trabajo y de nuevo no doy mi opinión y de nuevo siento ese miedo y es como que en el momento igual no logro actuar y me quedo paralizado. Bueno, a ver, es un trabajo constante. Ante el miedo no hay mucha ciencia, es actúa. Si en ese momento sientes miedo, por más que sientes miedo, hazlo. Y cuando lo hagas, verás que quizás eso que pensabas que podía pasar no es para tanto. Y entonces, al haber creado una experiencia en donde tu miedo ya viste que no era para tanto, ahí es donde entonces puede crearse una creencia diferente y entonces en futuras situaciones puedas empezar a dejar de sentir miedo. Voy a dar un ejemplo. ¿Qué pasa, por ejemplo, un niño que fue abusado en su infancia y entonces tiene miedo a las mujeres? Entonces, claro, uno le puede decir, pero confía, enfrenta el miedo, confía en las mujeres. No va a dejar de sentir miedo. Tiene que permitirse confiar, o sea, tener miedo y aún así confiar para que se dé cuenta de que esto no le pase, le suceda una situación diferente y así se pueda cambiar su creencia de que mujer es igual a peligro, ¿entiendes? Como Claro. al final, hasta que no lo enfrentes, no va a haber realmente un Es que, cambio. claro, porque para lo mismo, ¿no? Si el miedo es un miedo aprendido por creencias que tenemos, o sea, para generar una nueva creencia hay que generar una nueva experiencia, ¿no? Entonces, yendo por ahí otro medio, un miedo más común también, el de hablar en público, ¿no? O el de exponerse. Y, y la realidad es que, bueno, uno puede hacer su tareita de, bueno, no me voy a morir, no va a pasar nada, ¿no? Y sentir el miedo igual, pero en el momento en que lo enfrentás, en el momento en que lo haces una vez, dos veces, tres veces, ya te empezás a sentir más cómodo y ese miedo desaparece porque se cambió la creencia de que yo puedo hablar en público, yo puedo exponerme, yo puedo hacerlo. Entonces ya ese miedo aprendido cambió por bien como dijiste vos, o sea, dándote la oportunidad a tener una nueva experiencia que cambie esa creencia que tenés, que está vinculada a la emoción Exacto, del miedo, ¿no? exacto. Bueno, entonces por ahí habíamos dicho también que íbamos a tocar el tema de la culpa. La culpa. Bueno, la culpa y la ansiedad, que es de la que vamos a hablar ahorita, son más emociones secundarias. O sea, antes lo que estábamos hablando era más emociones básicas, como viscerales. La culpa y la ansiedad son más emociones que vienen más creencias, más procesamiento mental para realmente llegar a sentir eso. Porque un animal no siente culpa. Porque la culpa está totalmente asociada con las creencias de qué debería ser y qué no debería ser. Es que cuando estamos pequeños nos enseñan a que ciertos actos se hacen y ciertos actos no se hacen, y cuando hacíamos actos que no debíamos hacer, nos castigaban, y entonces por ahí la culpa es un autocastigo. Cuando yo hago algo que creo que está mal y ya yo por mí mismo me culpo, que vendría a ser como ese castigo que me dan de pequeño. Entonces, claro, como para también añadir algo de que muchas veces se cree que la culpa es mala y no hay que sentirla. Bueno, no digo que sea del todo buena, no es ni buena ni mala, pero el punto es que hay una razón por la cual nosotros nos sentimos culpables y no queremos dejar de sentirnos así y que la sostenemos. Y es este sentido de que si yo me siento culpable, yo estoy como mostrando arrepentimiento y tengo más la posibilidad de que otro se compadezca y me perdone. Entonces, por ahí también atentos cuando ustedes dicen, pero ya me perdoné, ya pedí perdón y sigo con el sentimiento. Bueno, quizás es que inconscientemente sientes aún ese miedo a perder a la persona o que se enfade o etcétera, y entonces es como mantengo la culpa, o sea, el autocastigo para obtener esa también compasión o mostrar ese arrepentimiento. Y bueno, al final la culpa simplemente nos muestra como el hecho de que no hemos tomado en consideración al otro para alguna decisión, y a veces ni siquiera es una creencia nuestra, pero no es una creencia que para el otro sea así. Es como a veces ni siquiera es verdad que esa creencia sea, o sea, que esa culpa tenga su razón de ser. ¿Sí? Entonces ahí también es como considerar que yo lo que hice no lo hice con una
intención de lastimar al otro, de no considerar, sino que también me estaba considerando a mí mismo en las necesidades que yo tenía. Entonces, considerar también cómo puedo yo atender esta necesidad desde una manera en donde también considere al otro, es decir, en donde también el otro no sufra. Y si al final no hay opción y para considerarme a mí mismo tengo que de verdad dejar de considerar al otro, entonces es simplemente también darme el permiso de atender mi necesidad, de ser coherente con esa decisión y bueno, que al final parte de querer al otro es también quererme a mí mismo y decir, lo siento, pero esto es lo que yo necesito. Entonces, no sé si Sí, por ahí tienes algún ejemplo o algo que no, quieras añadir. en cuanto a la culpa también estoy de acuerdo con vos. Para mí la culpa, bueno, como bien dijiste, no es una emoción, sino que ya es cosas, o sea, es un pensamiento en realidad, un montón de pensamientos que nos hacen sentir culpables y están ligados a creencias. Para mí la culpa, si te sirve para algo sentir culpa, es para conocer cuáles son tus creencias, porque no sirve para nada más la culpa. La culpa además es un sentimiento de estar en el pasado. O sea, es algo que hice que no debería haber hecho, ¿no? Y está muy ligado a esas creencias de tengo que y debo de. Entonces, por ejemplo, toda mi familia es médico y tienen el anhelo de que yo estudie medicina y yo de repente no quiero ni estudiar, quiero irme de viaje y luego cuando vuelvan 2 años después de viaje ponerme a estudiar una carrera, ¿no? Y por ahí hay gente que no lo hace porque se siente culpable de no cumplir con lo que debería ser, que es seguir con lo que dice la familia, ¿no? Porque la familia es importante o por lo que sea. O mismo, tengo un cumpleaños de un amigo y sinceramente hoy no tengo ganas de ir, ¿no? Pero si no voy, me entra la culpa, ¿no? Porque es como que tengo que ir. Y la verdad que el mejor regalo, como bien dijiste, esto de la culpa está muy asociada a la consideración del otro, ¿no? Entonces yo creo que el mejor regalo es eh, ser coherente con uno mismo, ¿no? Si yo no tengo ganas de ir, yo de hecho prefiero amigos que vengan, que tengan ganas de venir, a que vengan por compromiso, ¿no? Porque si no se sienten culpables. Y, y lo que tiene la culpa también es que, o sea, hoy estamos hablando de emociones que sentimos nosotros y cómo gestionarlas, ¿no? Pero también está la culpa que yo he hecho afuera, que ese podría ser un tema también. Y para mí, es como decía, la culpa simplemente te sirve para encontrar cuáles son esas creencias de tengo que, poder y no hago. Porque si yo tengo que, volviendo a la familia, ¿no? Si yo tengo que hacer algo porque mi familia siempre lo hizo así o porque le debo lealtad a mi familia, ¿sí? Entonces, si yo lo hago, o sea, si no lo hago me siento culpable, porque tendría que haberlo hecho, ¿no? Y si lo hago, seguramente después venga el resentimiento, porque yo en realidad quería hacer otra cosa, ¿no? Entonces, para mí la culpa no nos beneficia en nada. Si el único beneficio que puede haber es sentate, analízate, te sentís culpable porque ¿qué es lo que tendrías que hacer? Y empezar a verte esa creencia en vos, en otras áreas de tu vida, cómo la usás, y también mirar un poco para atrás en la familia, ¿no? O sea, ¿por qué se aprendió que uno tiene que hacer una cosa o no tiene que hacer otra? La realidad es que uno, el mejor regalo que le puede hacer al mundo y a la gente alrededor es ser coherente con uno mismo y decir que sí cuando quiere decir que sí, decir que no cuando quiere decir que no y hacer las cosas que realmente quiere. Obviamente sin atentar físicamente o verbalmente con otra persona. Si hiciste algo, explotaste de ira, ¿no? Claro. Agarrando una emoción de antes, insultaste a un amigo, lo que sea, y hoy es normal decir, bueno, no debería haberlo hecho, ¿no? Bueno, ahí se pedirán las disculpas, se aprenderá del error y así ir adelante, pero quedarse en la culpa y quedarse en la culpa y quedarse en la culpa es simplemente desperdiciar el tiempo presente en cosas que han pasado y el pasado no se puede cambiar. Entonces, o aprendo de lo que hice o reconozco cuáles son mis creencias y me doy cuenta que esa culpa no es real. O sea, en Exacto. tema culpa y Entonces para es no como, extenderse mucho, porque también hay mucho para hablar de culpa. sí, por ahí podría agregar unas cosas más, pero creo que podríamos, como es un tema bastante amplio, ¿no? Ya dimos unos tips, entonces podríamos también, eso va a ser un tema en el que más Avanzar. adelante vamos a hacer una charla completa, total de la culpa. Bueno, y si a alguno le interesa particularmente, nos escriben en los comentarios de cuáles le gustaría también ampliar más y empezamos por ahí ¿De también, qué ¿no? emoción? Claro. Exactamente. Y bueno, la última que dijimos que íbamos a hablar hoy es la ansiedad. La ansiedad, como dijo Nikki, también es un sentimiento, es algo que ya no los explicamos, no es una emoción visceral, sino, o sea, una emoción secundaria igual que la culpa, ¿no? Y si la culpa es estar atrás, la ansiedad es estar adelante, o sea, es estar en el futuro. Exacto.
La ansiedad se mezcla con preocupación, se mezcla con sentimiento de miedo. Es claramente estar en el futuro y expectativas que yo pongo en el futuro y que me dan ansiedad. O, por ejemplo, siguiendo algunos de los ejemplos que estuvimos usando, empiezo un nuevo trabajo, ¿no? Y las expectativas que yo tengo de este trabajo y cómo quiero caer y cómo quiero empezar y todo eso por ahí me genera ansiedad. Y la ansiedad, sinceramente, si nos sirve para algo, es esto, para reconocer cuáles son nuestras expectativas y apegos o ideas de cómo tiene que ser algo. Porque en exceso, los ataques de pánico y demás, ¿no? O los ataques de ansiedad, es como que nos paralizan y al final no nos capacitan para nada. Por lo general también son, o sea, como está mezclado con la preocupación y los miedos, siempre es irreal, ¿no? O sea, uno en realidad tendría que bajar las expectativas, abrirse, hacer como quiere ser y que la vida te presente la situación como tenga que ser, ¿no? En el caso de empezar un trabajo nuevo, soltar y vivirlo y que salga lo que tenga que salir y aprender de los errores y seguir para adelante. Y como tips para gestionar un poco la ansiedad, que yo creo que tanto la culpa como la ansiedad hoy en día está muy en nuestra sociedad. Bueno, Albert Ellis es un psicólogo que hizo una terapia que se llama terapia emotiva conductual o algo así. Y propone mucho esto de cuestionarse, ¿no? Dice que nosotros, por ejemplo, nos sentimos ansiosos frente a unos pensamientos que tenemos, no la realidad en sí misma, o sea, frente a los pensamientos que tenemos de futuro, en este caso, de la ansiedad, ¿no? Y que esos pensamientos son erróneos. Entonces, una de las cosas que se puede hacer es identificar qué pensamientos tengo yo. O sea, cuáles son esos pensamientos que yo tengo del futuro que me provocan esta sensación de ansiedad, de miedo y de preocupación, ¿no? Y anotar, cuestionar esos pensamientos, o sea, si es real, no es real, o sea, me sirve preocuparme de esto, o sea, vale la pena, ya me pasó, o sea, o hacerte, por ejemplo, en el caso de un nuevo trabajo, o sea, usar recursos del pasado. Seguramente tuviste varios primeros días de trabajo, ¿no? Y seguramente no te ha ido tan mal. Entonces también traerlo como para tranquilizarte. Y usar esos pensamientos, ¿no? Que te potencien un poco más que te tengan en ese miedo y en esa preocupación. Que puedes usar experiencias de otras personas como tus propias experiencias pasadas. Y después es eso, o sea, la ansiedad es estar en el futuro, es estar adelante en algo que todavía no pasó. Entonces, una forma de gestionar la ansiedad es ir al presente. Entonces, bueno, ¿cómo voy al presente? Bueno, a mí lo que más me sirve para ir al presente es conectar con el cuerpo. O sea, el cuerpo, la mente es la que va y viene, ¿no? Pero el cuerpo siempre está acá y ahora, o sea, aquí y ahora. Y formas que a mí me han servido, por ejemplo, para conectar con mi cuerpo y estar en el presente es varias veces al día estar atento a mi respiración, ¿no? Hay gente que medita, que usa la relajación de la meditación o mismo meditaciones basadas en la respiración. Hacer ejercicio también te conecta con tu cuerpo, ¿no? O paseos en la naturaleza, ¿no? Entonces es como vaciar un poco la mente, bajar un poco el ritmo y estar aquí y ahora. Entonces eso me parece que, bueno, a mí son cosas que me han servido mucho para sacar esa pesadez, esa angustia que te da la ansiedad de lo que va a venir. Y, o sea, Algo como que, dijimos también, sí. no, algo como para añadir, y que pienso que lo más importante al final que viene a enseñarnos la ansiedad, claro, al final es igual cuestionarte tus creencias y todo esto. Lo más importante para gestionarla al final es confiar en la vida, confiar en que todo lo que ocurre, ocurre porque tiene una razón de ser y que esa razón de ser es la adecuada y la perfecta porque es con la que yo voy a aprender y es la que yo necesito para avanzar, para que todo es perfecto. Siento que cuando existe esa confianza es como que puedes entonces ya relajarte y entrar también en el presente y ya dejar de preocuparte por lo que pueda pasar en el futuro. Exactamente, así como dice Nikki, o sea, sentir y después soltar, ¿no? Soltar y quedarte en esos pensamientos de que realmente no sabemos qué es lo que va a pasar en el futuro. Miremos este año, claramente, o sea, seguramente para este año todo el mundo se hizo planes o viajes o cosas o proyectos para empezar y de golpe pandemia, ¿no? Y de golpe cuarentena. Entonces realmente no sabemos lo que va a pasar. Entonces, ¿para qué vamos a preocuparnos por algo que todavía ni siquiera sabemos si va a existir realmente? Lo mejor es estar aquí, disfrutar, soltar, ¿no? Entonces, bueno, creo que básicamente la ansiedad viene un poco por ahí,
como resumen general, a mí me gustaría remarcar que aplica a todos los sentimientos, o sea, también las emociones y sentimientos que tampoco hablamos hoy, ¿no? O sea, viene para mostrarte algo, ¿no? Entonces, lo primero es permitirte sentirlo, la tristeza, la ira, la culpa, lo que sea, sentirlo, hacerte consciente de que estás sintiendo eso, ponerle nombre, y no lo juzgues, o sea, no tampoco pienses, no, yo no debería sentirme culpable porque la culpa, o sea, no lo juzgues, en este momento lo estás sintiendo, o sea, sentirlo, vivirlo, no lo juzgues y fíjate cuáles son esas creencias que hay detrás, observa qué es lo que te decís, qué es lo que pasó afuera que te despertó esa emoción, ¿no? Tratar de decirlo de forma bien descriptiva y también usar esa energía que te da la emoción, como la ira o el miedo o la tristeza, ¿no? Para accionar, ¿no? Usarla a tu favor, decir, bueno, esto siento esto, me pongo en reflexión, siento esto, aprendo a decir y poner límites, pero hacer uso de esa energía y ir a la acción, ¿no? O sea, darte tu momento de sentirlo, de lo que sea, pero también accionar, ¿no? No terminar Que al reprimiendo final todo aquello. Si las emociones lo que nos invitan es a movernos, y ya hoy dimos tips para cómo usar esa energía para movernos, al final el mal uso o el problema vendría a ser cuando no nos movemos y nos quedamos entonces con una emoción que nos produce una situación que no nos gusta y no resolvemos la situación, no nos cuestionamos, no buscamos cómo tomar acción, cómo movernos, cómo salir de ahí o cómo actuar diferente. Y entonces, claro, entramos a sentir esa emoción que no es agradable mucho tiempo y ahí también es entonces cuando llegamos a tachar de negativas las emociones, cuando realmente no es que la emoción era negativa, nos estaba invitando a salir de esa situación que considerábamos negativa. Pero entonces que de ahí también viene asociado como el sufrimiento con las emociones negativas o con estas emociones que acabamos de mencionar, que al final ese sufrimiento viene cuando es crónico, claro que mi cuerpo entra así en un sufrimiento para decirme algo anda mal, actúa, reacciona, Claro. y si yo no reacciono, entonces claro. Y bueno, por ahí también en un próximo video vamos a hablar sobre qué sucede más detalladamente cuando no gestionamos bien nuestras emociones y se cronifican. Cuando tengo una emoción crónica que vendrían a poder desarrollarse enfermedades, síntomas, y vamos a hablar entonces también en un próximo video de cómo poder indagar también detrás de una enfermedad qué emoción hay, y entonces, bueno, hablar como desde esta parte, que es también un poco lo que hacemos nosotras en Bioneuroemoción. Entonces, bueno, nosotros te invitamos ahora con este video que indagues por ti mismo si tienes una de estas emociones, en qué te puede estar invitando, qué te dice esta emoción, a qué te está empujando la vida, que hagas qué, que actúes de qué manera, que la atiendas, que no la juzgues, que te permite sentirla. Y bueno, también anunciarles que nosotras damos sesiones en Bioneuroemoción, que pueden contactarnos por medio de Instagram o por medio de un correo que les vamos a dejar en la descripción por si quieren alguna ayuda extra, que ayudamos también nosotras en nuestras sesiones a poder gestionar alguna emoción que por ahí ustedes sientan que ocupan una ayuda o que otras han sido fácil, pero que alguna emoción quizás le han dado y no lo han logrado y ya se ha convertido también en un síntoma. Bueno, por ahí también pueden contactarnos. Perfecto. Y bueno, nada, creo que cerramos entonces con el Sí. tema de hoy. Les agradecemos por ver el video y espero que estén a la próxima, le den like, lo compartan y se suscriban. Así que bueno, muchas Y gracias.